Buenas noches, ¿cómo estás, Karen? Sí, te ¿Cómo escucho. está, doctor Álvarez? Muy buenas noches. Bueno, quería presentarlo. El docente que va a dictar el módulo 1 es el doctor Milton Álvarez Laura. Él es abogado de profesión, tiene un diplomado en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Reformas Normativas, tiene un diplomado también en Impuestos y Regulación Fiscal, es egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, tiene un posgrado en formación docente para la educación superior en la Universidad Católica, un diplomado en comercio internacional y operativa aduanera, bueno, entre tantos diplomados y cursos que usted tiene, doctor. Le agradezco mucho por aceptar la invitación una vez más de Fundación IDEA. Quería explicarles un poco a los estudiantes el tema de las ponderaciones. El 70% de la nota, como ya les he explicado en la inducción, va a ir para la evaluación final. El 20% es la participación y los trabajos que se hagan en clase y el 10% son los foros. Es importante que contesten a los foros. Las respuestas son a criterio. Hay foros los días martes, jueves y de la segunda semana también son los martes, jueves. Como ya se les dijo en la inducción que tuvimos el día lunes y el día sábado de la anterior semana, que es importante que puedan revisar diariamente el tema de la plataforma. Doctor, si nos puede contar un poco de su experiencia profesional para que los alumnos lo conozcan, por favor. Claro que sí, Karen. Muchas gracias a la Fundación por considerarme para dar este módulo. Como lo había indicado Karen, mi formación, yo soy abogado de profesión, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, la gestión 2010. Y bueno, desde la gestión 2011 he venido desempeñándome como servidor público en la gerencia Graco La Paz. Primeramente en la unidad de cobranza coactiva, y ya desde la gestión 2012 hasta la gestión 2016 en la unidad contencioso tributario. La gestión 2017, 18, 19 estaba dedicado a la profesión libre, asesorando específicamente a contribuyentes en temas tributarios, ¿no? Y esta gestión, bueno, nuevamente estoy retomando a la administración pública, estoy trabajando en la gerencia distrital La Paz, dos como abogado también en la unidad contencioso tributario. Esa es básicamente la experiencia laboral que tengo y bueno, sí se hizo algunos cursos de especialización, diplomados en tributario, en gestión tributaria, diplomado en educación superior, en derecho administrativo. No soy egresado de una maestría en derecho constitucional. Bueno, ya vengo dando clases acá en la universidad, perdón, en la Fundación IDEA, creo que 2 años ya, y también en pregrado en la Universidad Salesiana, ¿no? Todo relacionado al ámbito tributario. Entonces, básicamente esa es mi experiencia y lo que yo también quiero compartir con ustedes, ¿no? Bueno, doctor, lo dejo para que, bueno, inicie su clase, sin antes comentarles a los estudiantes, ya que este es el primer módulo y generalmente surgen algunas dudas respecto a la plataforma. Por favor, les pido que internamente se comuniquen con mi persona. Enseguida voy a poner mi número de celular y mi nombre para que internamente se contacten. Doctor, buenas Muy bien. noches. Gracias. Gracias, Karen. Y buenas Bueno, noches. buenas noches. Bueno, estimados colegas, les quisiera, antes de ingresar a ver, ¿no?, los temas que vamos a ver, darles un pequeño pantallazo de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a tratar el primer módulo. Quisiera, por favor, que me confirmen que esté la diapositiva. Sí, doctor, se puede ver la diapositiva. Ya, muchas gracias, Karen. Entonces, el módulo como tal, el primer módulo está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte está referido a lo que es el derecho constitucional tributario, donde vamos a identificar, vamos a revisar, yo voy a compartir con ustedes un material respecto a principios principios constitucionales relacionados a la tributación.
¿no? Vamos a ver, vamos a relacionar todo esto con algunos casos resueltos ya por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y vamos a ver algunos antecedentes también, qué sé yo, doctrinarios, para poder complementar y obviamente el relacionado con nuestra normativa actual, ¿no? La segunda parte de este primer módulo tiene que ver con el procedimiento de determinación tributario, ¿no? El procedimiento de determinación de la deuda tributaria. Ahora, el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, como ustedes saben, es uno de los principales procedimientos que se llevan a cabo dentro de la administración tributaria, dentro del código tributario, ¿no? Y bueno, hay algunos aspectos también importantes que verificar en esta parte, puesto que hay bastante desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Yo les aclaro una situación que para mí es importante que veamos, más que todo el desarrollo de la interpretación de la norma efectuado por el Tribunal Supremo de Justicia. Y también un poco más adelante me gustaría que ustedes me dijeran, ¿no? Yo tengo el dato, la lista acá, de cuántas personas tenemos inscritas. Tenemos 19 o 16 personas inscritas, o por lo menos yo tengo 16 personas, pero me gustaría saber qué formación tienen, ¿no? Para poder tal vez dar una introducción respecto a de dónde provienen la jurisprudencia, qué entendemos por jurisprudencia y qué importancia tiene además la jurisprudencia para el desarrollo normativo, ¿no? O para la interpretación de la normativa tributaria, ¿no? De lo contrario, simplemente avanzaríamos lo que es el código y me parece que no es tanto el objeto o el objetivo del diplomado, puesto que tenemos que ingresar a ver un poco más a profundidad, ¿no? De lo que está establecido simplemente en el código. Entonces, como ya les había indicado, esta es la estructura del módulo. Es la primera parte, Derecho Constitucional Tributario, y la otra parte vamos a ver lo que es el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, obviamente relacionado con jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero como les había comentado, me gustaría que ustedes también puedan participar, me pudieran comentar un poco respecto a su interés por el módulo, ¿no? Y qué esperan de la materia. Además, yo necesito, por un tema de control de asistencia, ver quiénes están, quiénes se conectaron, ¿no? Entonces, yo voy a llamar lista y por favor me gustaría que me puedan decir cuál es su profesión, cuál es su formación. Y también, bueno, si quieren compartir dónde trabajan. Y me gustaría también saber qué es lo que esperan del módulo como tal, ya que les he explicado en qué consiste, ¿no? Entonces, por favor, Jessica Evelyn Toledo, ¿está? Sí, presente. ¿Cómo está, colega? Por favor, su profesión. Si gusta, puede compartirnos dónde trabaja también y qué Claro que expectativas sí. tiene del módulo. O tal vez qué quisiera ver en específico del módulo. Yo le voy a aclarar si ingresamos a ver esas partes, ese tema, qué es esa preocupación que tiene usted o no. Perfecto. Bueno, primeramente, buenas noches. Mi nombre es Jessica Evelyn Toledo Flores. Trabajo actualmente en el Banco de Desarrollo Productivo, en el área de contabilidad. Y bueno, espero, bueno, sacar todo el provecho que se pueda, aprender otras cosas nuevas que tal vez desconozco o que me falta todavía aprender. Y bueno, eso es lo que espero, ¿no? De la Ya. materia. Jessica, disculpa, ¿cuál es su profesión? Eso no le... Contaduría pública estudiar. Ya, contaduría, muchas gracias. ¿Está Grover Salas? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, compañero, colega. Por favor, si pudiera compartirnos también su profesión, si Sí, gusta bueno, dónde trabaja y también qué espera del módulo. yo me he formado en el área de sistemas. Estaba trabajando cuando estaba libre, porque ahora estoy, libremente. Estaba con el Ministerio de Educación, pero bueno, pues de parte del módulo, pues de todo el diplomado, no espero profundizar un poco la parte tributaria para ver
en qué manera puedo tal vez más adelante desarrollarme profesionalmente. Le repito, doctor, estoy formado en el área de sistemas, ¿no? Sistemas. Muy bien, muchas gracias, Robert. Está con nosotros Jimena Vargas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jimena Vargas. ¿Cómo está? He estudiado Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente estoy en el Banco Unión, en el área de operaciones. Y bueno, el objetivo que yo tengo sobre el diplomado es actualizar. Egresé el 2010, lo que busco es actualizarme y por eso estoy inscrita en este diplomado y espero sacarle el máximo provecho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Está Hebert Alejandro Melgar. Compañero Hebert. Bueno, probablemente se conecte después. Dafne Mariela Patón. Sí, acá presente. Buenas Ah, noches, mi nombre es Dafne Patón López. Estudié la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente trabajo en el Banco Mercantil Santa Cruz como analista de contabilidad. Y bueno, el objetivo que tengo es de reforzar y aprender más sacarle provecho, ¿no? Más a todo lo que el diplomado nos va a ofrecer. Y sobre todo, ¿no? Como decía una compañera, actualizarme con el tema de la normativa, el tema de escenarios también, ¿no? muy bien, muchas gracias. Está María Luisa Murucci. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, Mi nombre es María Luisa Murucci Patti. Tengo la formación en licenciatura en Contaduría Pública. Actualmente trabajo en YPFB, en el área contable. El objetivo del diplomado, el objetivo que tengo de cursar este diplomado es ampliar mis conocimientos, actualizar y ver más temas prácticos en lo que se da en la vida práctica, ¿no? Muchas gracias. gracias a ti. Simón Candia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Mi nombre está? es Simón Candia. Soy contador público autorizado, director ejecutivo de GPS Bolivia, gerente administrativo de Occidental Bolivia SRL. Mi interés en el curso es profundizar aspectos, digamos, teóricos del conocimiento que tengo. La verdad que el tema tributario hace mucho a la profesión del contador público, más cuando, digamos, son temas particulares como es el tema de impuestos. Y eso sería. Muy bien, muchas gracias. Rosemary Soria. Sí, buenas noches. Mi Buenas noches. nombre es Rosemary Soria. Tengo la licenciatura en auditoría financiera y igualmente que mis compañeros he ingresado al diplomado para poder actualizarme, reforzar mis conocimientos también. Muy bien, muchas gracias. Shirley Gemio. Muy buenas noches, compañeros. Primero que nada, mil disculpas. He tenido problemas, no podía ingresar con cámara. Soy auditor financiero, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Hace más de 10 años vivo acá en Santa Cruz. El objetivo para esta toma de cursos es justamente poder actualizarme, poder debatir. Soy jefa administrativa financiera de una empresa petrolera y los problemas que yo más que todo tengo son con los auditores, ya que cada uno tiene versiones diferentes de la interpretación de la norma, para lo cual estoy reforzando los conocimientos que tengo para poder pues subsanar algunas observaciones que vayan a hacer. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. Está Edith Zamoyo.
Editza no está. Roxana, Marca. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, doctor, noches. perdón. Mi nombre es Roxana Marca López, estudié la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Ya. y actualmente trabajo en la GEMEL y mis expectativas del módulo es poder ampliar mis conocimientos, aprender bastante de la normativa tributaria, que es lo que siento que me falta bastante. Eso sería, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Vilca. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Vilca, de profesión contador general. Trabajo en el área administrativa financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos. El objetivo para tomar este curso es potenciar el conocimiento sobre normativa tributaria y poder replicarla en la entidad que trabajo. Muchas gracias. Gracias. Wendy Vázquez. Sí, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Patricia Vázquez. Obviamente, la licenciatura en auditoría. Trabajo en la primera entidad financiera de vivienda, en el área de contabilidad. El objetivo que tengo para este módulo es ampliar, obviamente, o actualizar mis conocimientos sobre el tema tributario y interpretar mejor, obviamente, la normativa. Muy bien. Gracias. Disculpe, Wendy, su profesión dijo... Auditora. Auditor. Muy bien, gracias. Valeria, está Valeria Choque. Okay. No se le escucha, compañera Valeria. Sí la puedo ver, pero no. Hay una interferencia con su micrófono. Veamos, tal vez es un problema del micrófono. De todas formas, está acá conectada. Si más rato se puede utilizar el micrófono, no hay ningún problema. Edwin Marcelo Villegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los compañeros del curso. Mi nombre es Edwin Marcelo Villegas, soy de profesión administrador de empresas de la UMSA. Igual, del mismo modo, mi objetivo en el curso es actualizar y profundizar, ¿no?, los conocimientos. Actualmente trabajo en Asana, en el área de recursos humanos. Sin embargo, tengo un proyecto personal o familiar en el que sé que va a ir, como va en todo lo que es comercio y todo esto, lo que es tributación, impuestos. Entonces, ese es mi interés por el curso. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Y bueno, tengo una persona más que es Dayan Jauregui. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Dayan Jauregui, de profesión abogada. Quiero ampliar mis conocimientos en el área tributaria, ya que es una materia que no es solo de conocimiento de los abogados auditores, sino que todas en general deberían conocer. Ya. Gracias. Muy bien. No sé si pudo solucionar con su micrófono, compañera Valeria. Y no se les... La puedo ver, pero no se le escucha todavía. Bueno,
De todas formas, no se preocupe, tiene asistencia, y lo siento mucho, siento que no se pueda. Doctor, si puede contestarle por medio del chat, sería genial. Creo que le está haciendo alguna pregunta, ¿verdad? También, si pudiera mandar un mensaje al curso, al Zoom, no hay ningún problema, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces, empecemos, ¿no? De acuerdo a lo que me han podido comentar respecto a sus profesiones, casi el 90 y tantos por ciento, 95% son compañeros de área financiera, ¿no? Área económica, área contable. Y bueno, tenemos una colega que es la doctora Dayan. Evidentemente, el tema tributario tiene dos aspectos sumamente importantes, que es el área contable, ¿no? Y el área jurídica. Bueno, si una persona quiere adentrarse o especializarse en el ámbito del derecho o en el ámbito de la tributación, necesariamente tiene que conocer las dos partes, ¿no? Y por mi lado, digamos, yo también estoy pretendiendo introducirme a temas contables, que es lo que necesito bastante, ¿no? Bueno, empecemos la clase, ¿no? El tema o lo que vamos a ver hoy es derecho constitucional tributario, ¿no? Y bueno, para ver el tema de derecho constitucional, ya viendo un poco cuál es el perfil profesional que tienen ustedes, es conveniente empezar por esta parte que son las fuentes del derecho tributario, ¿no? Y bueno, obviamente viéndolo desde el ámbito doctrinal, y por qué tenemos como fuentes del derecho, de dónde provienen las fuentes, y a qué se refieren con fuentes del derecho tributario, ¿no? El artículo 5 del Código Tributario establece una clasificación, ¿no? Pero bueno, hay que recordar y hay que contextualizarlo, de dónde proviene, o de qué gestión, en qué contexto viene, ¿no? Nuestro Código Tributario. La Ley 2492 fue promulgada la gestión 2003, ¿no? Y bueno, el artículo 5 establece que van a ser fuentes del derecho tributario con carácter limitativo, dice, ¿no? La Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, resoluciones supremas y reglamentos, ¿no? También hace mención el Código Tributario de la Gestión 2003 a las leyes departamentales y municipales. Y bueno, sí, actualmente tiene mayor relevancia incluso el tema de las leyes departamentales y municipales, porque estamos en un contexto o en un nivel de autonomías, ¿no? Donde tenemos los tres niveles de gobierno, el nivel central de gobierno, departamental y municipal, y cada uno de ellos puede emitir leyes, o cada uno de ellos tiene competencia o potestad tributaria respecto a determinados impuestos. Pero bueno, esta pirámide, que lo vemos acá como pirámide, viene de una concepción doctrinal establecida por un autor austriaco que se llama Hans Kelsen, ¿no? Entonces Hans Kelsen ha establecido como un parámetro o un pilar del sistema normativo como tal, esta estructura jurídica, ¿no? Lo pone como norma principal También acompáñame a que termine de ordenar aquello. ¿Okay? a la Constitución Política del Estén Estado. viendo sus cestos. No sé cómo ¿Y qué has hecho? Sin novedades. He tenido que sacar perdón, para que... es la alumna Valeria, si no me equivoco, la que está con su audio encendido. Shirley, no, ya está, creo que ya. A la alumna Shirley, por favor, si puede apagar su audio. Ya. Perdón, doctor. No se preocupe. Bueno, veamos, ¿de dónde proviene o por qué tenemos esta estructura normativa, ¿no? ¿Por qué el sistema normativo tiene como base o como pilar o como norma suprema, norma fundamental, la Constitución Política del Estado? Y para eso tenemos que ver algunos conceptos, por ejemplo, el poder constituyente originario, de dónde proviene la Constitución, ¿no? La Constitución es un convenio o es un pacto político que deviene, en general deviene de una lucha o reivindicación
¿no? En el caso boliviano, ¿no? Deviene de la liberación del yugo español, ¿no? Recordemos un poco de historia, que en 1825 Bolivia nace como un país o como un estado independiente, ¿no? Y Bolivia tenía tenía en realidad tres opciones para poder elegir, ¿no? Los criollos, qué sé yo, e incluso los revolucionarios que ayudaron a la liberación de este territorio, tomaron por decisión, bueno, tenían tres opciones, o pertenecer a lo que es el Río de la Plata, o anexarse a lo que es el Bajo Perú, o establecer o constituirse un estado independiente. Bueno, la decisión fue la última, constituirse un estado independiente, y para aquello necesariamente tuvieron que establecer un poder constituyente originario que pueda establecer cuáles son las reglas o cuáles iban a ser las reglas dentro del territorio nacional, ¿no? Es decir, tenían que establecer necesariamente una constitución política del Estado. Ahora, para establecer la constitución política del Estado tuvo que nacer un poder constituyente originario, ¿no? Y ustedes recordarán, colegas, que la gestión, uno de los proyectos iniciales del movimiento al socialismo, el MAS, al momento de iniciar su gestión de gobierno, me refiero al inicio de sus 14 años, era precisamente reformar lo que es la Constitución, ¿no? Reformar la Constitución para la reivindicación de los pueblos indígenas originarios campesinos, para todo lo que conocemos ahora, ¿no? Para la recuperación de las lenguas, para incluso, bueno, se introdujo, ¿no? Nueva estructura política de autonomías, producto de la media luna, que era un reclamo de la media luna que establecía que para ellos obviamente era conveniente que Bolivia tenga un nivel de autonomías y demás, ¿no? Todo esto era un proyecto del MAS, pero el Estado como tal, o sea, ya teníamos un Estado estructurado, ya teníamos una constitución política anterior, ¿no? Y se eligió lo que es la Asamblea Constituyente, ¿no? Tuvimos asambleístas constituyentes la gestión 2008, la gestión 2007, 2008, ¿no? Y producto de la Asamblea Constituyente tenemos la actual Constitución promulgada la gestión 2009, ¿no? Bueno, hago mención a la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Por qué? Porque quería referirme precisamente a 1825, 1826, cuando se conformó la primera Asamblea Constituyente, pero la denominación correcta es Poder Constituyente Originario, ¿no? ¿Por qué? Porque eran representantes del territorio nacional, ¿no? Que iban a decidir cómo se iba a conformar la organización política, la organización jurídica, la organización administrativa, económica dentro de este territorio, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un poder constituyente originario. Un poder constituyente originario que a lo largo de la historia de un país como es Bolivia solamente puede haber uno, ¿no? Originario, ¿no? Nuevamente, ¿por qué? Porque no existe un poder anterior, ¿no? Va a ser el único que vamos a tener a lo largo de toda nuestra historia republicana, Estado, no sé como quieran denominarlo, ¿no? Va a ser extraordinario, ¿no? Ese poder constituyente es extraordinario porque es único y no va a haber uno posterior, ¿no? Y el parámetro o el ejemplo que estoy poniendo es la Asamblea Constituyente de la gestión 2007-2008, pero que en realidad no tiene esta característica de originario porque teníamos este anterior, ¿no? Supremo porque encima de este poder constituyente, ¿no? No existe otro poder anterior, ¿no? Porque antes de la creación de la propia Constitución, no tenemos ningún órgano de poder conformado, es decir, no tenemos un órgano legislativo, no tenemos un ejecutivo, un judicial, electoral, porque precisamente de esta estructura o de este poder constituyente originario se va a conformar recién cuáles van a ser los órganos de poder dentro del territorio nacional. Y bueno, es un poder directo porque proviene directamente del pueblo, ¿no? Y acá también recordar algunos conceptos de Estado, ¿no? Bueno, el Estado es una organización jurídico, una organización político, económico, que está conformado por instituciones públicas,
¿no? Y que tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la población en general, ¿no? Y tenemos, bueno, en teoría tenemos 4 elementos del Estado, que va a ser primero la población, ¿no? El gobierno, la soberanía y el territorio. Sin uno de estos elementos no podríamos hablar de Estado. Ahora bien, un concepto importante que manejamos acá es el concepto de soberanía, ¿no? La soberanía entendida como aquel poder, aquella potestad que tiene el Estado para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Tomar sus propias decisiones sin injerencia de otros estados. Pero bueno, a lo largo de la historia, vamos a ver también que el concepto de soberanía se relativiza, ¿no? Porque Bolivia no es un estado, no existe una soberanía absoluta como tal actualmente. La soberanía, tenemos un concepto de soberanía relativa. ¿Por qué? Porque no podemos como estado tomar decisiones sin consultar, qué sé yo, a otros órganos, ¿no? Supranacionales, porque Bolivia pertenece a diferentes tipos de instituciones o organismos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, ¿no? Pertenece a la Organización Mundial del Comercio, pertenece a la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, en un mundo globalizado, ¿no? La soberanía pierde esa característica que la hacía en un inicio, ¿no? Que es una soberanía de poder tomar las propias decisiones. Y en el ámbito tributario también vamos a ver que la soberanía no es un concepto absoluto, ¿no? Tenemos que respetar, ¿no? Como Estado independiente, tenemos que considerar cuáles son los tratados internacionales que se han suscrito, ¿no? Para poder emitir o para poder tomar nuestras propias decisiones. Pero acá algo también que quería mencionar es que la soberanía como tal radica en el pueblo, ¿no? Y el pueblo es en realidad el que decide, ¿no? Es el que se va a conformar como tal. Entonces tenemos estas características del poder constituyente originario, ¿no? Y que le van a dar forma, que le van a dar estructura, o que le van a dar cuerpo a lo que es las fuentes del derecho tributario. ¿Por qué la Constitución Política del Estado es la norma suprema? ¿No? Porque deviene de un poder constituyente originario, ¿no? Con estas características. Ahora, si bien tenemos un poder constituyente originario, ¿no? También tenemos un poder constituyente reformador. Es decir, la Constitución Política del Estado como norma suprema es el único instrumento jurídico que puede establecer cómo reformar o cómo modificar la propia Constitución, ¿no? Hay ciertos candados establecidos en la Constitución para que la Constitución no sea modificado por los órganos o por los poderes constituidos, ¿no? Aclaro esta idea de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un poder constituyente originario que, bueno, lo vamos a manejar simplemente con una característica histórica que ya no lo vamos a volver a tener, ¿no? Pero en algún momento lo tuvimos en 1825 para conformar o para establecer la Constitución de 1826. El poder constituyente reformador está establecido en la propia Constitución, ¿no? Al ser la norma suprema, la Constitución establece cuáles son los mecanismos para su propia modificación. ¿Por qué? Porque hay un concepto también acá, no hay normas eternas en el tiempo, ¿no? Las normas que tienen una finalidad que es regular la conducta de las personas se van modificando en función a las necesidades de la población, ¿no? Normas que anteriormente podían ser perfectamente aplicables, por ejemplo, la notificación a través de postales, a través de correspondencia, a través de notas, de cartas que podía enviar la administración tributaria a lugares alejados del territorio nacional, actualmente no tienen ningún tipo de pertinencia, de aplicación. ¿Por qué? Porque la realidad como tal ha cambiado, ¿no? O sea, aplicamos otros métodos de notificación, podría ser la notificación electrónica. Pero ¿a qué me refiero? Es que las normas en el tiempo no son eternas, ¿no? Las normas se cambian en el tiempo. Entonces, la única norma que puede establecer cómo modificar la Constitución es la propia Constitución, ¿no? Esa es la idea. Ahora, tenemos el poder constituido, y los poderes constituidos van a ser el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, judicial y electoral, ¿no? De estos 4 órganos de poder, los que nos interesan ver van a ser el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El electoral en realidad no tiene mucha relevancia en materia tributaria, pero los 3 órganos sí tienen mucha relevancia, ¿no? El legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora,
a través de un proyecto, a través de una ley no se puede modificar la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque el órgano legislativo que emite leyes no puede modificar una norma que está por encima de la Constitución, ¿no? Las leyes están acá abajo y la Constitución está acá arriba. La ley es producto, ¿no? Es producto de una estructura establecida en la Constitución, porque la Constitución establece el órgano competente para emitir leyes. Y bueno, básicamente esa es la estructura, ¿no? Pero pasando a la siguiente diapositiva para poder entender un poco mejor esta parte. Estamos hablando de las fuentes del derecho tributario, y estas son las fuentes del derecho tributario, pero tenemos fuentes formales y también tenemos fuentes materiales, ¿no? Las fuentes formales básicamente son normas que sirven como vehículo introductor de otras normas, ¿no? Y acá la regla es, ninguna norma jurídica ingresa al sistema normativo sin que otra norma la introduzca, ¿no? Esa es básicamente la lógica de las fuentes del derecho. La Constitución Política del Estado, al ser la norma suprema, ¿no?, establece cuáles van a ser los órganos de poder dentro del territorio nacional. Y establece, ¿no?, el poder constituido, el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y bueno, el órgano legislativo, ¿no?, se va a encargar de emitir leyes, ¿no? Pero el órgano legislativo es un órgano que ha sido constituido y la Constitución establece qué competencias va a tener el órgano legislativo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fuentes materiales, nos referimos a de dónde provienen las normas jurídicas. De dónde efectivamente provienen las normas jurídicas, ¿no? En fuentes formales vemos, ninguna norma puede introducirse al sistema normativo sin otra norma que la introduzca, ¿no? Pero en fuentes formales ya hablamos de hechos económicos. Por ejemplo, ya no vamos a referirnos a una norma que introduzca otra norma, sino vamos a referirnos a hechos económicos. Hay ciertos atisbos, ya hay ciertas normativas en Europa que regulan cuál va a ser la preocupación de la introducción de los robots al sistema o al movimiento de las empresas, ¿no? Va a haber algún tipo de normativa que va a regular lo que es la tenencia de robots en la gestión de una empresa comercial, ¿no? Entonces, la preocupación actual del derecho tributario es identificar, ¿no?, un hecho económico que va a servir como fuente de introducción de nuevas leyes, ¿no? Me refiero, de acá a unos años, ¿no?, ya vamos a introducir robots a la gestión, ¿no?, o a la gestión, claro, de una empresa. Entonces, ya tenemos una fuente material para la producción de una nueva norma, ¿no? Una nueva norma que tiene que regular cuál va a ser el impacto, o si se va a generar o se va a crear un impuesto a la tenencia de robots. Y no solamente a la tenencia de robots actualmente, ¿no? Podríamos ver diferentes tipos de hechos o situaciones económicas que tendrían que estar reguladas por un impuesto. Me refiero a los hechos económicos que estamos viviendo actualmente respecto a la venta de bienes que no tienen una materia como tal, ¿no?, que son no corpóreos, a la digitalización, a la venta a través de redes sociales, a la venta, por ejemplo, a la prestación de servicios, producto del streaming, producto de los servicios me refiero a Netflix, me refiero a Amazon, a Facebook, ¿no? Este tipo de servicios que no tienen un componente corpóreo, ¿no? Me refiero a esta empresa de transporte que no tiene en realidad ningún carro, ningún tipo de material físico, pero sí manejan lo que son programas, ¿no?, sistemas.
Entonces, estas son las reales fuentes materiales del derecho tributario, ¿no? Más allá de las fuentes formales, tenemos las fuentes materiales, que son los hechos económicos, que van a servir para introducir nuevas normas al derecho tributario. Ahora, déjenme ver esta parte, ¿no? Tenemos instrumentos introductores de normas tributarias. Por ejemplo, las fuentes primarias van a ser la Constitución Política del Estado, ¿no? Que va a ser un vehículo introductor de leyes, ¿no? Y las leyes también van a ser fuentes primarias. ¿Por qué? Porque van a ser vehículos introductores, pero ya no de leyes, sino de reglamentos, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las fuentes, los instrumentos introductorios secundarios de normativa? Los instrumentos secundarios o introductorios secundarios de normativa van a ser la norma que está por debajo de las leyes de la Constitución. Me refiero a los decretos supremos, ¿no? Me refiero a las resoluciones ministeriales y a los reglamentos. Acá un concepto importante que tenemos que ver es la competencia y el procedimiento, ¿no? Competencia, ¿por qué? ¿No? Competencia porque cada órgano de poder tiene diferente tipo de facultades establecidas por la Constitución. Ahora, la Constitución Política del Estado establece nuevamente un órgano competente para emitir leyes, ¿no? Que va a ser el órgano legislativo. El órgano legislativo se encarga, tiene un procedimiento, existe un procedimiento para la emisión de leyes que va a ser el procedimiento legislativo, regulado de acuerdo a las cámaras o a los Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿no? Hay una Cámara de Origen, una Cámara Revisora que va a tratar lo que son las leyes, ¿no? Y bueno, a la vez tenemos lo que son los decretos supremos, las resoluciones ministeriales y reglamentos que van a ser normativa, que van a regular el alcance de lo que son las leyes, ¿no? A ver, veamos más adelante. La Constitución Política del Estado, ¿no? Podemos clasificarla en dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. Ahora, la parte orgánica es básicamente toda la estructura de poder del Estado, ¿no? Vemos acá la parte de la estructura de poder del Estado, el órgano legislativo, ¿no? Que está compuesto por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Que cada Cámara tiene sus reglamentos específicos y sus funciones específicas para la emisión de leyes. El órgano ejecutivo, que está conformado por el presidente del Estado y los ministros de Estado, que también tienen sus funciones específicas, en este caso, para la emisión de normativa reglamentaria. Y finalmente está el órgano judicial, bueno, que tiene especial relevancia en este caso al momento de la interpretación de la normativa tributaria. Cuando existe controversia en el alcance de la norma, bueno, pues está el órgano judicial, ¿no? Que se va a encargar de servir, o bueno, se va a encargar de ser el máximo intérprete de la normativa infraconstitucional, ¿no? Ellos se van a encargar de verificar, de interpretar cuál es el alcance de la normativa tributaria que se va a emitir, cualquier tipo de normativa que esté por debajo de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional, bueno, se encarga de interpretar cuál es el alcance de la Constitución Política del Estado. Bueno, tenemos esta estructura de poder y acá tenemos otras funciones estatales, por ejemplo, funciones de control, que se va a encargar la Contraloría General del Estado. Perdón. Y bueno, que se va a encargar de verificar que las entidades del Estado funcionen conforme lo que está establecido en la normativa, ¿no? Ellos hacen diferentes tipos de auditorías y van a identificar diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Responsabilidad civil, ejecutiva, penal, administrativa, a través de sus auditorías. Tenemos funciones estatales de defensa, el defensor del pueblo, ¿no? Y el Ministerio Público, que se va a encargar, el Ministerio Público, de investigar, ¿no? Hechos delictivos. Tenemos defensa del Estado, ¿no? Que se va a encargar, en este caso la Procuraduría General del Estado se va a encargar de
ejercer su función de defensa del Estado, porque el Ministerio Público se encarga de la defensa de la sociedad en general. Y tenemos también acá unas funciones económicas, la Asamblea Legislativa, económica, ¿en qué sentido? A momento de establecer o a momento de promulgar lo que son la ley del presupuesto general del Estado, ¿no? El órgano ejecutivo también que tiene su componente económico, ¿no? Y el Banco Central lo propio. Acá, potestades tributarias. Antes de ingresar a esta parte, no sé si tienen alguna consulta que quieran realizar. Perdón, estoy aquí, me está haciendo bastante calor. Doctor, una consulta. Sí. En la anterior pantalla se mostró instituciones de defensa de la sociedad y hablaba de la Defensoría del Pueblo. En la anterior, ahí, y hablaba del Ministerio Público. Dentro de este esquema podría considerarse también una institución de defensa de la sociedad, la Autoridad de Impugnación Tributaria, pues distinta a la función o... No, acá tendríamos que ubicar a la Autoridad de Impugnación Tributaria dentro del órgano ejecutivo, ¿no? Dentro del órgano ejecutivo, dentro de los ministerios del Estado, está el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía tiene entidades descentralizadas, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Y no veo que sea tanto de defensa del Estado, ¿no? O sea, es más es una autoridad, ¿no? Que va a establecer, es una autoridad que tiene jurisdicción administrativa. El órgano judicial tiene jurisdicción para resolver controversias, ¿no? Entre particulares, entre el Estado y el contribuyente. Pero en este caso la Autoridad de Impugnación Tributaria tiene también competencia, pero para resolver temáticas en materia tributaria específicamente, ¿no? Pero no está dentro de esta estructura, bueno, específicamente no está. Tendríamos que establecer al órgano o la Autoridad de Impugnación Tributaria dentro del Ministerio de Economía, ¿no? Como una autoridad que tiene jurisdicción para resolver controversias entre el Estado y el contribuyente, o mejor dicho, entre el contribuyente y el Estado, ¿no? Gracias. Tal vez alguna consulta más. Acá lo que podríamos ver de esta parte de los órganos de poder es lo siguiente, ¿no? El órgano legislativo se encarga de emitir leyes, ¿no? Lo que vamos a ingresar a ver después es lo siguiente, todos los tributos se crean a través de leyes, ¿no? Esa es la lógica. Delegamos parte de la soberanía, el pueblo delega parte de su soberanía a las autoridades electas, diputados, senadores, y los diputados y senadores se encargan de emitir leyes, y ellas, la Asamblea Legislativa es el único órgano competente para poder emitir leyes, en este caso crear tributos, ¿no? Ahora, ¿quién se encarga de la ejecución de los tributos? La ejecución de los tributos se encarga el órgano ejecutivo a través de el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Ahora, cuando existe controversia entre la aplicación de los tributos, bueno, pues tenemos por un lado una autoridad administrativa que es la Autoridad de Impugnación Tributaria, y por otro lado tenemos también una autoridad judicial que se va a encargar de resolver la controversia entre el contribuyente y el Estado. Ahora,
Tenemos acá otra autoridad que es sumamente importante, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿En qué sentido? A ver, retomemos esta parte, ¿no? Tenemos acá esta estructura, están las fuentes del derecho tributario. La Constitución Política del Estado tiene un máximo intérprete, ¿no? Alguien que va a interpretar cuál es el alcance, el que tiene la última palabra respecto a la interpretación de la Constitución, va a ser el Tribunal Constitucional, ¿no? Los convenios y tratados internacionales, bueno, va a depender quién sea la entidad que vaya a regular ese tipo de convenios y tratados internacionales. En materia tributaria tenemos convenios y tratados internacionales, pero que tienen una finalidad que es la no doble imposición y evitar la elusión fiscal, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser el máximo intérprete de los convenios y tratados internacionales? Van a ser las autoridades o los organismos supranacionales que van a establecer ese tipo de convenios, ¿no? El código tributario, las leyes, ¿quién es el máximo intérprete del código tributario? El máximo intérprete de las leyes, el máximo intérprete de los decretos supremos va a ser el órgano judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional nunca va a ingresar a verificar interpretación de normativa que sea, que esté por debajo de la Constitución, ¿no? El Tribunal Constitucional simplemente se va a encargar de verificar que la Constitución, ¿no? Que se cumpla, ¿no? Con todo lo que está establecido en la Constitución, con los derechos y garantías que se establezcan en la Constitución, ¿no? Pero ya quién se va a encargar de ingresar a verificar cuáles son los aspectos, el entendimiento de la normativa que está por debajo de la Constitución, va a ser el órgano judicial, ¿ya? Acá, esta parte que quería, antes de pasar a ver los conceptos de la potestad tributaria, la Constitución tiene dos partes, ¿no? La Constitución Política del Estado como norma suprema del Estado tiene dos partes. La parte orgánica, que la vimos, que es toda esa estructura de poder, y la parte dogmática, que tiene que ver con los derechos, con las garantías, ¿no? Con los principios de los cuales gozan todos los ciudadanos, ¿no? En general, y en particular de los cuales gozan todos los contribuyentes. En un inicio habíamos dicho que la Constitución Política del Estado es como una conquista social, ¿no? Es producto de una revolución, producto de una reivindicación de derechos como tal. Entonces, la Constitución, en primer lugar, establece cuál es la estructura de poder, ¿no? Dentro del Estado, que es la parte orgánica, y por otro lado también va a establecer cuáles van a ser los principios, los derechos, las garantías de las cuales van a gozar todos los ciudadanos dentro del territorio nacional. ¿Y por qué la propia Constitución establece cuáles son los derechos, las garantías de los cuales se va a gozar dentro del territorio nacional? Porque los propios órganos de poder, las propias instituciones públicas podrían actuar de manera arbitraria, ¿no? En el ejercicio del poder, la propia administración pública en algún momento podría actuar de manera arbitraria. Entonces, lo que hace la Constitución Política del Estado es establecer ciertos frenos para que se pueda delimitar este poder, ¿no? Este accionar de la administración pública, se pueda establecer ciertos frenos para que no actúe de manera arbitraria. Ahora, ingresando a ver un concepto, la potestad tributaria, ¿no? Este concepto que nos va a ayudar a entender cuáles son los principios limitadores a la potestad tributaria. El artículo 108 de la Constitución establece, ¿no? Que son deberes de todos los bolivianos tributar, dice, ¿no? En proporción a su capacidad económica. Acá ya ingresamos a ver un concepto importante, que es la capacidad económica, ¿no? Pero además la propia Constitución establece, ¿no? El 298 de la Constitución establece, son competencias privativas del nivel central de gobierno. Bueno, en primer lugar, la creación de impuestos nacionales, ¿no? Tasas, contribuciones especiales. Y por otro lado, la codificación sustantiva y adjetiva, ¿no? En materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, etc. De esos dos artículos de la Constitución ya podemos ingresar a ver lo que es la potestad tributaria y cuáles son los principios limitadores a la potestad tributaria. Primero, la potestad tributaria, por doctrina, nos enseñan que es aquella facultad que tiene el Estado, ¿no? Para crear, modificar y o suprimir tributos a través de leyes, ¿no? Acá tenemos un primer concepto, que es
la facultad que tiene el Estado primero para crear, para modificar y o suprimir tributos, pero a través de un mecanismo que van a ser las leyes, y obviamente las leyes las va a emitir el órgano legislativo. Y por otro lado, una vez que el órgano legislativo, ¿no?, establece cuáles van a ser los tributos, ¿no?, también la potestad tributaria consiste en exigir, que tiene esa facultad del Estado de exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de los tributos, ¿no? Una principal característica de la normativa en general es la coerción, es decir, aquella posibilidad que tiene el Estado de poder coaccionar al ciudadano, en este caso al contribuyente, al cumplimiento del pago de los tributos, ¿no? Pero este concepto, como tal, la facultad que tiene el Estado para crear, modificar y suprimir tributos a través de leyes y exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de los tributos, se divide en 3 procedimientos importantes, ¿no? Primero, el procedimiento legislativo para la emisión de leyes, ¿no? Otro que es el procedimiento de determinación de la deuda tributaria, que es tenemos a través de una ley específicamente qué se entiende por tributos, cuáles van a ser los hechos generadores de los tributos, la base imponible, la alícuota, el perfeccionamiento del hecho generador, ¿no? Pero tiene que haber un mecanismo establecido también en la ley para establecer cómo se van a aplicar esos tributos, que es el procedimiento de determinación. Ahora, una vez que se establecen y se aplican estos procedimientos de determinación de la deuda tributaria, tenemos otro procedimiento que es el procedimiento de ejecución tributaria, que es la facultad que tiene el Estado, ¿no?, para exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de los tributos. Ahora, el procedimiento de ejecución tributaria es el procedimiento por el cual la administración tributaria va a iniciar las medidas coactivas para recuperar la deuda tributaria, ¿no? Cuando ya se tiene una deuda tributaria y el contribuyente decide no pagarla de buena voluntad, ¿no?, lo que hace la administración tributaria es activar lo que son las medidas coactivas. En este caso, podría ser retención de cuentas bancarias, podría ser hipoteca, embargo, remate de bienes inmuebles, secuestro de vehículos, ¿no?, prohibición de celebrar contratos con el Estado, podría mandar a la Contraloría General del Estado no solvencias fiscales para que precisamente no pueda contratar, para que no pueda venderle al Estado ningún tipo de producto, ni prestarle ningún tipo de servicio. Podría también mandar interventores, ¿no?, para la gestión del negocio del contribuyente deudor. Y bueno, como última medida está la clausura, ¿no?, la clausura de la actividad comercial. Entonces, tenemos como concepto la potestad tributaria, ¿no? Pero, como habíamos dicho antes, esta potestad tributaria podría ser ejecutada de manera arbitraria. Entonces, para que no sea ejecutada de manera arbitraria, lo que hace la Constitución es establecer ciertos principios limitadores al actuar de la administración tributaria, ¿no? Y estos principios limitadores se dividen en 2, el principio formal, que es el principio de legalidad o reserva de ley, y el principio material, que es de capacidad contributiva. Ahora, ¿qué entendemos por el principio de legalidad, ¿no? Y el principio de legalidad se podría traducir simplemente en este aforismo, ¿no?, que se denomina: no hay tributo sin ley previa que lo establezca, ¿no? Es lo que habíamos venido diciendo desde antes. La Constitución Política del Estado establece cuáles son los órganos de poder, la parte orgánica, ¿no?, y va a facultar a un órgano específico para que pueda emitir leyes, ¿no? Y el órgano legislativo nuevamente van a ser nuestros representantes, ¿no?, los representantes de la sociedad que van a estar facultados para emitir leyes. Ahora, el primer principio limitador a la potestad tributaria va a ser: no hay tributo sin ley previa, ¿no? Ahora, este principio de legalidad, de no hay tributo sin ley previa, tiene un desglose, ¿no?, un desglose también normativo, que es el principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de control judicial. Ahora, el principio o el aforismo "no hay tributo sin ley previa", bueno, habíamos dicho que existe un procedimiento legislativo para emitir leyes, y la Constitución Política del Estado, bueno, establece cuál es el procedimiento para la emisión de leyes, ¿no? Para
Para la emisión de leyes tenemos las dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Ahora bien, prácticamente la mayoría de las leyes se inician por la Cámara de Diputados, que se denomina la Cámara de Origen. Solamente para temas de autonomías se aplica o se inicia el procedimiento legislativo con la Cámara de Senadores, ¿no? Ahora bien, cuando hay una propuesta de ley, ¿no? Primero ingresaría por la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores está dividida en diferentes tipos de comisiones legislativas, ¿no? Hay una comisión de educación, hay una comisión de salud, hay comisiones en temas de política territorial, ¿no? Hay comisiones, qué sé yo, en diferentes temas sociales que sean de relevancia, ¿no? Para el establecimiento de una ley, ¿no? Entonces, cualquier proyecto de ley inicia por la Cámara de Diputados, o la mayoría de los proyectos de ley inicia por la Cámara de Diputados. Una vez que la comisión establece lo que es el proyecto de ley, el borrador, lo va a poner en discusión y en aprobación por la Cámara, ¿no? Una vez que aprueban este proyecto de ley, ¿no? El borrador lo van a enviar a la Cámara de Senadores, que va a ser la Cámara revisora, ¿no? Y también va a establecer, van a formar comisiones, van a revisar lo que es el proyecto de ley y lo van a someter a una votación también. Luego se van a juntar las dos cámaras, van a establecer lo que es la asamblea, ¿no? El plenario de la asamblea, y van a votar por la aprobación o no de la ley. Una vez que aprueban lo que es la ley, bueno, la sancionan, ¿no? Y la van a remitir a lo que es el órgano ejecutivo para la promulgación. Y bueno, básicamente, en pocas palabras, este llegaría a ser el procedimiento legislativo, ¿no? Un procedimiento en el cual nuestros representantes, ¿no? Llegan a discutir los alcances de una ley, ¿no? En el caso que nos interesa, los alcances de una ley tributaria. Ahora, este principio de reserva de ley, ¿no? Tiene estos dos componentes, que es el principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de control judicial. El principio de sometimiento pleno a la ley también tiene podríamos decir, otros aforismos que establecen lo siguiente, ¿no? Todo lo que no está prohibido está permitido. Y por otro lado, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, ¿no? Y cada uno de estos aforismos tiene destinatarios diferentes. Por ejemplo, todo lo que no está prohibido está permitido, está dirigido a la población en general, a los ciudadanos, ¿no? Es como una garantía, o sea, todo tiene que estar regulado en la ley, y si no está regulado en la ley, ¿no? Entonces no existe una prohibición para no poder realizar ese tipo de actividad, ¿no? Y bueno, pues todo lo que no está expresamente permitido en la ley está prohibido, y el destinatario va a ser la administración pública, en este caso, la administración tributaria. ¿Cuál llegaría a ser la conclusión de este principio de sometimiento pleno a la ley? ¿No? Todo lo que realiza la administración pública, ¿no? Tiene que estar establecido en una normativa, ¿no? La administración pública no podría inventarse procedimientos, no podría inventarse medidas coactivas, no podría inventarse pasos para poder, qué sé yo, aplicar cualquier medida en contra del contribuyente, ¿no? Todo lo que va a realizar la administración pública, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, tiene que estar expresamente establecido en una norma. De lo contrario, no podría actuar. Y si actúa, porque en realidad eso es lo que podría ocurrir, o hace una mala interpretación de la norma, entonces tenemos al órgano judicial que podría actuar en resguardo de los derechos del contribuyente, ¿no? Acá, todo lo que no está prohibido está permitido. El principio de control judicial, ¿no? Lo que les decía, primero el principio de sometimiento pleno a la ley, la administración pública tiene que actuar, tiene que ejecutar todo lo que está establecido en la ley, toda su actividad normativa tiene que estar regulado por una norma, y bueno, en el caso de que no realice lo que está establecido en la ley,
tenemos otro principio que es el principio de control judicial, que toda la actividad administrativa, ¿no?, va a estar sometida al órgano judicial en última instancia, ¿no? Pero primero se tienen que vencer ciertos pasos, ¿no?, ciertas etapas para poder acudir al órgano judicial. Y acá podríamos poner como ejemplo la impugnación de un acto administrativo a través de la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? El contribuyente, cuando le notifican con un acto administrativo, una resolución determinativa, una resolución sancionatoria, qué sé yo, una resolución administrativa que considere que va o que está vulnerando alguno de sus derechos o intereses legítimos, podría activar dos mecanismos de impugnación, ¿no? Es decir, la administración tributaria ya ha actuado y ya ha emitido un acto, ¿no?, ya se ha manifestado a través de un acto administrativo. El contribuyente podría impugnar esta decisión, ¿no?, o este acto administrativo a través de una demanda contencioso tributaria, es decir, podría someterlo a lo que es el órgano judicial para ver si efectivamente lo que ha actuado está conforme a lo establecido en la ley, ¿no?, o tal vez ha cometido algún tipo de irregularidad, o podría interponer un recurso de alzada y un posterior recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria. Ahora, en el caso de que decida interponer un recurso de alzada, un recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria, la autoridad de impugnación tributaria es una entidad que es parte del órgano ejecutivo. Entonces, posterior al actuar o posterior a la resolución de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, todavía esta decisión se puede someter a un control judicial, ¿no?, a través de una demanda contencioso administrativa. Es decir, al final de cuentas, toda la actividad que realiza la administración tributaria podría estar sujeto a control por parte del órgano judicial, ¿no? ¿Y quién va a tener la última palabra respecto a la actividad administrativa? Va a ser el órgano judicial, ¿no? Esa es la idea acá del principio de legalidad o reserva de ley, ¿no?, el principio de sometimiento pleno a la ley y el principio de control judicial. Ahora, el principio de legalidad o reserva de ley tiene antecedentes históricos, ¿no? Y estos antecedentes históricos, bueno, se remontan a la Edad Media, a hechos históricos específicos, ¿no? Tenemos la petición de derechos de 1628, la ley de derechos de 1689, pero tenemos acá un antecedente muy importante que es no hay impuestos sin representación o el no taxation without representation, ¿no?, que es una de las consignas importantes, ¿no?, una de las consignas que se ha utilizado para la independencia de los Estados Unidos en 1776 hasta 1783. ¿Y cuál era más o menos el componente histórico de este no taxation without representation? Bueno, los colonos ingleses, ¿no?, emigraron de Europa para fundar o para construir un país, ¿no?, en Norteamérica, y se instalaron las 13 colonias. Ahora bien, las 13 colonias, quienes estaban a cargo de la administración de las 13 colonias todavía era Inglaterra, ¿no? E Inglaterra estaba atravesando en Europa una guerra con Francia y España, ¿no? Tenían una contienda y para eso Inglaterra requería, ¿no?, requería poder obtener mayores ingresos para poder fortalecer su ejército. Ahora bien, para poder fortalecer su ejército, lo que como cualquier estado, como cualquier reino desde entonces, requería poder obtener ingresos, y la principal fuente de ingresos eran los impuestos. Entonces establecieron un impuesto a la utilización de timbres, ¿no?, en las colonias inglesas establecidas o instaladas en Norteamérica, y también establecieron un impuesto al consumo del té. Bueno, entonces, como los colonos ingleses no tenían ninguna representación en Inglaterra para la instauración de un impuesto de estas características, lo que dijeron, bueno, pues si no tenemos representación, no pueden establecernos un impuesto, ¿no? Entonces, ese fue el detonante para que las 13 colonias
iniciaran lo que es la guerra de la independencia, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, el tema no hay tributo sin ley previa, en realidad es una conquista histórica, ¿no? Una conquista histórica que se ha ido recolectando, se ha ido retomando en todas las constituciones de los estados modernos, ¿no? Como en el caso boliviano, en el cual habíamos visto en esta normativa, ¿no? Que establece que son competencias privativas del nivel central del Estado, ¿no? La creación de impuestos, pero a través de una ley, ¿no? Esa es la lógica acá. Y el Código Tributario, en su artículo 6, también establece de manera específica el principio de reserva de ley, ¿no? Y es un poco más amplio el Código Tributario al establecer, ¿no? Solamente a través de una ley se puede establecer el hecho generador de un tributo, el sujeto pasivo, la alícuota, la base imponible, no todos esos elementos de la relación jurídico-tributaria. Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna consulta para pasar a ver lo que es el otro principio de capacidad contributiva. ¿Algún comentario tal vez? No. Bueno. Veamos entonces lo que es el principio de capacidad contributiva. Nuevamente, la Constitución Política del Estado establece, ¿no? Todos los bolivianos estamos en la obligación de tributar en función a nuestra capacidad económica, dice, ¿no? En función a nuestra capacidad económica. Ya un autor, no sé si lo conocen, tiene un libro, Derecho Tributario, que se llama Alfredo Benítez Rivas, abogado, que ha fallecido creo que hace 5 años atrás, ¿no? Pero que ha dejado un libro muy, muy interesante para poder estudiarlo, ¿no? Establecía que no es lo mismo capacidad contributiva que capacidad económica, ¿no? Él establecía una diferencia. Y en realidad no es el único autor que establece una diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva. Y para eso nos pone un ejemplo, ¿no? Él señala lo siguiente, ¿no? Pone un ejemplo, ¿no? Dos personas, digamos, dos jóvenes de 30 años, que tienen un ingreso aproximadamente de 10.000 bolivianos cada uno, ¿no? Entonces el joven A y el joven B. Entonces ambos tienen, podríamos decir que la misma capacidad contributiva, perdón, la misma capacidad económica, ¿no? En función al sueldo que perciben. Sin embargo, el joven A vive en alquiler, ¿no? Está casado y tiene 2 hijos. En cambio, el joven B vive en una casa, qué sé yo, heredada por los padres y es soltero, ¿no? Entonces acá podemos hacer una diferencia, ¿no? Si ambos tienen la misma capacidad económica, no tienen la misma capacidad contributiva, porque uno de los dos, el B, tiene mayores gastos que realizar, ¿no? Entonces, sí podríamos hacer una diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva en función a estos parámetros que nos arroja este autor. Y de todas formas, en la Constitución Política del Estado no recoge estos términos como tal, ¿no? Pero es también bueno conocerlos. Ahora, ¿cuáles son los principios de la capacidad contributiva? Ya haciendo la diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva, tenemos 3 indicadores de capacidad contributiva, ¿no? Primero está la renta o el ingreso, ¿no? Y bueno, los ejemplos acá podríamos poner, ¿no? Para personas naturales, ¿no? La renta o el ingreso está alcanzado por el ERC-IVA. Y para personas jurídicas, para profesionales independientes, la renta o el ingreso está alcanzado por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ahora, el patrimonio, ¿no? Otro indicador de la capacidad contributiva. El patrimonio, bueno, pues podría estar alcanzado
En este caso, por el impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores. Cualquier persona que tenga un vehículo automotor demuestra que tiene capacidad, bueno, demuestra que tiene patrimonio. Lo propio, cualquier persona que tenga un bien inmueble registrado a su nombre, ¿no? Son indicadores de capacidad contributiva. Y finalmente el consumo. Y podríamos señalar acá el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no? Que es uno de los principales impuestos que rigen en nuestra realidad tributaria, ¿no? De acuerdo al presupuesto general del Estado, el IVA es el principal impuesto en recaudación. Aproximadamente el 39% de la recaudación impositiva, según el Ministerio de Economía de la gestión 2019, no hablamos porque ya la gestión 2020 va a haber diferencia. El IVA es el principal impuesto, y después con el 20% está el IUE, y después recién viene el IT, el IVA, bueno, los otros impuestos, ¿no? Entonces, la capacidad contributiva, de alguna forma, establece que donde existe riqueza, ahí el Estado puede establecer un impuesto, ¿no? Ahí el Estado podría establecer algún tipo de tributación para que el ciudadano pueda aportar en proporción a su capacidad contributiva a los fines del Estado, ¿no? A las arcas del Estado, al presupuesto del Estado, para que pueda redistribuirse la riqueza y que pueda el Estado prestar diferente tipo de servicios. Ahora, vemos acá la explicación del principio limitador, ¿no? El principio formal, ¿no? Que habíamos visto, formal porque es más de emisión de la norma, ¿no? El principio de legalidad, que tiene un componente más formal, que es de la emisión de la norma, pero también tiene un componente histórico, que es solamente nuestros representantes pueden emitir tributos a través de leyes, ¿no? Y este otro componente material más de contenido, que va a ser el principio de capacidad contributiva. Solamente donde exista riqueza, el Estado va a poder establecer un tributo, ¿no? Ahora, el principio de capacidad contributiva también tiene un contenido que va a ser diferente tipo de subprincipios, ¿no? El principio de generalidad, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el principio de progresividad, razonabilidad y no confiscatoriedad. Todos estos subprincipios le van a dar contenido al principio de capacidad contributiva. No es simplemente los indicadores económicos que te establecen donde existe riqueza, ahí se va a poder establecer un tributo, ¿no? Entonces acá tenemos estos otros subprincipios, y bueno, estos también se llegan a aplicar en nuestro sistema tributario. Se llegan a aplicar. Por ejemplo, el principio de igualdad tiene una evolución en el ámbito del derecho, que es, se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? No es simplemente una igualdad formal, es decir, que todos deben ser tratados de la misma forma, ¿no? Porque esa es una igualdad formal como tal. La igualdad ha ido sufriendo diferente tipo bueno, no ha ido sufriendo, ha tenido evolución como tal. Y la evolución del principio de igualdad, ¿no? Va a ser el principio de igualdad material, es decir, se debe tratar igual a los iguales y se debe tratar desigual a los desiguales. El Estado realiza una forma de discriminación, pero no una discriminación negativa, es decir, diferenciar a una persona simplemente por temas de sexo, ¿no? de color, de idioma, de origen, ¿no? El Estado hace una diferenciación, hace una discriminación positiva, va a identificar sectores vulnerables para poder otorgarles diferente tipo de beneficios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los beneficios que vemos acá, que tenemos en nuestra realidad, van a ser los bonos que reciben, ¿no? Ciertos sectores vulnerables, por ejemplo, los niños, ¿no? El bono Juancito Pinto, los adultos mayores, el bono Dignidad, ¿no? Las mujeres que están en etapa de gestación, el bono Juana Azurduy de Padilla, ¿no? Todos esos bonos que reciben, ¿no? O que el Estado otorga para diferente tipo de fines, ¿no? Para redistribución de la riqueza, para poder apoyar a este tipo de sectores que son vulnerables, ¿no? Entonces, hace el Estado ese tipo de discriminaciones
positivas, perdón, discriminación positiva. Ahora bien, en el ámbito tributario, ¿cómo podríamos aplicar el tema de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales? La normativa reglamentaria tributaria establece diferentes tipos de regímenes, ¿no? Tenemos el régimen general y los regímenes especiales. Dentro del régimen general tenemos los PRICOS, ¿no? Los principales contribuyentes, los GRACO, los grandes contribuyentes, y los resto, ¿no? PRICO, GRACO, resto. Y la estructura de la administración tributaria también se clasifica de esta forma, ¿no? Tenemos una oficina nacional del Servicio de Impuestos Nacionales en La Paz, que se encarga de la gestión y el control de todas las gerencias operativas, ¿no? Y tenemos las gerencias GRACO y las gerencias distritales. En el caso de La Paz y de Santa Cruz tenemos gerencia GRACO y gerencias distritales. En Cochabamba también tenemos, creo, gerencia GRACO, sí, tenemos gerencia GRACO y gerencias distritales también. Los PRICOS, ¿no? La gerencia GRACO La Paz maneja lo que son, o tiene competencia respecto a competencia y jurisdicción para verificar, para controlar a contribuyentes que son PRICOS y GRACOS. Principales contribuyentes, según la normativa reglamentaria, son del 1 al 100 en función a su capacidad económica, capacidad contributiva, capacidad de tributación, ¿no? A las ventas, compras, hay diferentes parámetros para establecer qué contribuyente en una gestión llega a ser PRICO, ¿no? Principal contribuyente. Y del 101 al 2000, bueno, son contribuyentes GRACO, que también tiene que ver en función a la importancia tributaria, ¿no? A las ventas, compras, a la declaración del impuesto a las utilidades, ¿no? Se van a clasificar, se van a categorizar de manera anual. Si bien una gestión, un contribuyente podría ser PRICO, ¿no? La siguiente gestión podría llegar a ser GRACO, y tal vez por la disminución de ventas podría llegar después a ser resto, ¿no? O tal vez un contribuyente resto podría llegar a ser la siguiente gestión GRACO, y la siguiente gestión podría llegar a ser PRICO, ¿no? Ya va a depender mucho del volumen de ventas. Ahora, los otros regímenes que tenemos, ¿no? Tenemos el régimen simplificado, el régimen agropecuario unificado, el régimen del sistema integrado, y un último régimen, ¿no? El régimen, el RG7, ¿no? Si no me equivoco, el último régimen que ha salido producto de la pandemia, ¿no? Para poder incentivar a aquellos emprendedores o empresas nuevas que están incursionando por el lapso de 3 años. Ahora, ¿hay un respaldo para poder establecer este tipo de regímenes? Yo considero que sí, ¿no? Considero que sí, pero no todos comparten. En realidad, no se comparte mucho este tema de los regímenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el régimen simplificado, existen también ciertos parámetros para ingresar al régimen simplificado, ciertas restricciones o ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, solamente pueden ingresar a este régimen vivanderos, ¿no? Personas que venden comida en la calle, bebidas y demás, artesanos y comerciantes minoristas, y tienen que tener un patrimonio, ¿no? Creo que es 68.000, actualmente era 37.000 la gestión 2018, ¿no? Pero a través de un decreto supremo se ha incrementado a 68.000 o 67.000 bolivianos. El patrimonio y unas ventas anuales de 136.000, ¿no? No pueden vender productos por encima de un precio, ¿no? Pero, como les digo, sí se podría respaldar este tema del principio de igualdad en los regímenes tributarios que tenemos, ¿no? Porque los PRICO, GRACO y resto tienen obligaciones tributarias tal vez mayores al régimen simplificado, ¿no? Porque el PRICO, GRACO, resto tienen la obligación de tener la documentación contable, ¿no? Presentar libros de compras y ventas, presentar las declaraciones juradas correspondientes, estados financieros, ¿no? En cambio, en el régimen simplificado no es de esta forma, ¿no? Tienen una obligación, dependiendo a qué categoría ingresan, pagar bimensualmente un monto específico, ¿no? E incluso aquellos contribuyentes que tienen un mínimo no imponible, ¿no? No están ni siquiera en la obligación de tributar, ¿no? El Estado, es decir, no les exige a este tipo de contribuyentes que tienen un capital inferior a los 67.000 bolivianos, no les exige ni siquiera que estén en ningún tipo de régimen, ¿no? Y lo que yo les comentaba era las críticas que hacen al régimen simplificado, porque el régimen simplificado hay muchos contribuyentes que se camuflan dentro del régimen simplificado cuando debieran estar dentro del régimen general.
O incluso hay críticas respecto a que este tipo de regímenes fomentan lo que es el contrabando. ¿Por qué? Porque no les interesa comprar con factura, ¿no? Entonces, si bien podríamos decir que se respalda, los regímenes tributarios actualmente se respaldan en este criterio de igualdad, ¿no? Es decir, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bueno, pues también hay ciertas críticas, ¿no? Que establecen que estos regímenes, por lo menos el régimen simplificado, rompe con la cadena del IVA, ¿no? Hay muchos contribuyentes que se benefician indebidamente de este régimen, ¿no? Y también de alguna forma camufla lo que es la comercialización de productos de contrabando, ¿no? Ahora, tenemos otro de los principios, que es el principio de proporcionalidad, el principio de progresividad, que tal vez ustedes conocen mucho mejor, respecto a dos tipos de actividades comerciales, las entidades financieras, ¿no? Y la actividad minera, o lo que se denomina el surtax, ¿no? El impuesto sobre el impuesto. Cuando se tiene una utilidad mayor al establecido en la normativa, ¿no? En la ley, estos contribuyentes, las entidades financieras y la actividad minera, tienen la obligación de pagar una alícuota adicional a la establecida del 25%, ¿no? Entonces, la proporcionalidad y la progresividad, o sea, implica que si existe mayor ingreso, ¿no? Entonces, esos contribuyentes también están en la obligación de aportar en mayor proporción, ¿no? Ahora, tenemos el otro principio, el principio de generalidad, ¿no? El principio de generalidad establece que todos los contribuyentes que estén en una misma situación tienen la obligación de tributar, ¿no? Ahora, los ejemplos en contrario del principio de generalidad van a ser las exenciones tributarias, ¿no? Y, bueno, pues ciertos sectores, por ejemplo, los cocaleros que no tributan, que en este caso sí rompe con el principio de generalidad. Pero a ver, hablando del tema de las exenciones tributarias, podríamos decir que las exenciones tributarias rompen con el principio de generalidad, ¿no? O en realidad no rompen con el principio de generalidad. En otras palabras, ¿hay justificativos para poder establecer exenciones tributarias, o las exenciones tributarias son qué sé yo, a capricho del legislador? Tal vez ahí, por favor, alguien que quisiera participar, a manera de... ¿Qué opinan de las exenciones tributarias? Esa es la pregunta. O sea, las exenciones tributarias rompen con el principio de generalidad, entendiendo el principio de generalidad en el entendido de que cualquier contribuyente que esté en una misma situación tiene la obligación de tributar, ¿no? Porque las leyes que se emiten, o los tributos que se emiten a través de leyes, son para la generalidad de contribuyentes, ¿no? ¿Qué opinan, compañeros? Doctor, le están escribiendo al WhatsApp, no sé si puede ver. Al WhatsApp del Zoom. Ay, a ver, perdón, es que... No sé si puede ver la pregunta. La alumna Valeria dice, ¿cuáles son los impuestos resto? Ay, pero no me sale la opción para... Perdón. Creo que es la alumna que tiene problemas con el audio. Ya, pero es la única consulta que se está haciendo por... Es la única. Dice, ¿cuáles son los impuestos resto? Ya. Lo que pasa es que no tengo la opción para ver mensajes. No se preocupe, doctor. No, acá está. ¿Sí? Acá está. ¿Cuáles son los impuestos resto? Dice, sí, está bien. Bueno, en realidad no es que sean impuestos resto, ¿no? Estamos hablando acá de los regímenes tributarios que tenemos en Bolivia. Tenemos dos regímenes tributarios, el régimen general y los regímenes especiales. Dentro del régimen general están los contribuyentes PRICO, que son los principales contribuyentes, los contribuyentes GRACO y los contribuyentes resto, ¿no?
Entonces, de acuerdo a la importancia tributaria, se hace una categorización. Los contribuyentes PRICO son los contribuyentes que es como un ranking de empresas que establece la administración tributaria y clasifica de manera anual. En función a la importancia tributaria, al volumen de ventas, al volumen de compras, a la declaración del impuesto sobre las utilidades, van a establecer del 1 al 100, ¿no? Van a ser los contribuyentes PRICO. Del 101 al 2000 van a ser considerados contribuyentes GRACO. Ahora, cualquier contribuyente que no ingrese a la categoría de PRICO ni GRACO va a ser contribuyente resto, ¿no? Y resto, por ejemplo, podría ser, o sea, básicamente cualquier contribuyente que está en la obligación de tributar, de presentar sus declaraciones juradas, ¿no? Como mi caso, por ejemplo, como profesional independiente que facturo a la Fundación IDEA, soy categorizado como contribuyente resto, ¿no? Tengo que declarar el IVA, el IT y el IUE. Ahora, el otro régimen que tenemos son los regímenes especiales, y dentro de los regímenes especiales también hay una clasificación. Están el régimen agropecuario unificado, el régimen del sistema integrado, el régimen simplificado y el RG7, este nuevo régimen que se creó producto de la pandemia, ¿no? Pero ¿cuál era la idea de explicar esta parte de los regímenes tributarios? Era simplemente para explicar el tema del cómo se aplicaría, ¿no?, el principio de igualdad en materia tributaria de acuerdo a los regímenes que tenemos. Se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. No es que restos sea un tipo de impuesto específico, ¿no? O sea, para PRICO, GRACO, resto se aplican los mismos impuestos, ¿no? El IVA, el IT y el IUE, que generalmente se aplican a todos los contribuyentes. Pero la pregunta que les había lanzado era, el principio de generalidad implica que todos los contribuyentes que estén en una misma situación tienen la obligación de tributar, ¿no? Bueno, las exenciones tributarias rompen con el principio de generalidad. Eso es lo que quería que puedan contestar, que puedan participar, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, pregunta. Sí. Rosemary. Sí. ¿Existe la IUE? No le estoy escuchando muy bien, disculpe. No sé si los compañeros están escuchando. No se escucha. Bueno, doctor, claro que las exenciones rompen con el principio de generalidad. Como usted bien puso como ejemplo los cocaleros. Ellos están exentos de pagar algunos impuestos, entonces ya no sería general. Gracias. Ya, perdón, ¿con quién? ¿Quién está participando? Jimena Vargas. Jimena Vargas, ya, muy bien. ¿Alguien más tal vez quisiera compartir su criterio, compañeros? Sí, licenciado, Marcelo Villegas le habla. Igual me parece que este sector que es los que venden electrodomésticos, bien conocidos como la Eloy Salmón y los Justus, que también, o sea, no tributan, pero al parecer manejan grandes volúmenes de dinero, grandes cantidades de dinero. Ya. Marcelo, ¿no? Sí. ¿Alguien más tal vez? Aló, sí. A mí también me parece que obviamente las exenciones sí rompen con el concepto de generalidad, que es lo que decía, porque independientemente del rubro, aparte de los cocaleros, hay muchos que están exentos de ciertos impuestos que no debería corresponder, digamos. Y hay algunos que sí, por ejemplo, en
que es un intermedio, como podría decir el ejemplo de los libros. A mí me parece muy bien el manejo del descuento, pero no es en su totalidad, digamos. Ahí hay algunas excepciones de que sí se podría aplicar eso de la extensión, pero en como el de los cocaleros que usted puso ese ejemplo, no me parece que corresponde. Ya, Wendy Patricia, ¿no? Sí. Wendy Patricia, su apellido, perdón. Vázquez. Doctor. Sí. Doctor, bueno. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, compañero. Sí, doctor, definitivamente las exenciones rompen las generalidades. Lamentablemente, como en todas las situaciones, tenemos casos en que, digamos, se aplican negativamente. El ejemplo es claro. Sin embargo, hay otras exenciones que favorecen a ciertos sectores particulares. Por ejemplo, el caso del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, los adultos mayores gozan de cierto descuento, digamos, ¿no? Entonces, sí sería razonable. Sin embargo, repito, hay casos que se toman de manera política en este caso y se aplican de mala manera. Bien, muchas gracias. A ver, voy a leer el chat. Está Valeria. Licorerías tampoco tributan, aquellas que están en el mercado informal, dice, ¿no? Rosemary Soria dice, no, doctor, no en todos los casos rompen el principio de generalidad. Por ejemplo, las organizaciones no lucrativas no generan una utilidad, por lo que están exentas a este impuesto, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, el tema perdón, antes que me olvide, voy a anotar quienes están participando para poder tener todos los datos después para poder calificar también. Entonces, yo acá ponía en la diapositiva simplemente ciertos sectores, por ejemplo, los cocaleros, pero los cocaleros no están exentos del pago, es decir, no hay una exención establecida por ley que diga específicamente que los cocaleros están exentos del pago. Me parece que es un beneficio político simplemente del cual gozan los cocaleros para no tributar. ¿No? Pagan un cierto, no sé si es una tasa, ¿no? Pagan un monto específico, pero no tributan, porque en realidad los cocaleros, al vender un producto, ¿no? Que es la hoja de coca, ya están alcanzados por lo que es el IVA, porque es en realidad un producto, ¿no? Venta de un bien mueble. No, pero en el ejemplo, por lo menos por lo que yo quiero expresar, acá es que los cocaleros sí, en este caso sí se rompe con el principio de generalidad, porque no existe un justificativo como tal para poder, para que este tipo de sectores dejen de tributar, ¿no? Conforme su capacidad contributiva, incluso. En cambio, las exenciones tributarias sí existen, generalmente las exenciones tributarias sí tienen un respaldo, ya sea económico, ya sea social, ¿no? Ya sea incluso cultural, ¿no? Recordemos las exenciones que tenemos, por ejemplo, la promoción cultural, ¿no? Promoción cultural, exención del IVA, el IT, el IWE, para artistas nacionales que manifiesten cultura en espacios públicos, autorizados, ¿no? Entonces, en estos casos sí considero que existe un justificativo social, cultural, para poder otorgar ese tipo de exenciones a ese tipo de artistas, ¿no? Otro tema, tenemos una exención en la Ciudad del Alto a empresas industriales, ¿no? Que aquella empresa industrial que se instale en la Ciudad del Alto estará exenta del pago del IWE por 10 años, ¿no? La Ciudad del Alto es una de las ciudades más jóvenes y bueno, entonces requieren de ese tipo de impulsos económicos, ¿no? Para que puedan generar mayor crecimiento. También lo había mencionado el compañero también Simón respecto a el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, un descuento que podrían gozar las personas adultas mayores. También establece la normativa municipal exenciones a los beneméritos de la Guerra del Chaco, extensible a sus viudas, ¿no? También impuesto a la propiedad de bienes, de
entidades no lucrativas y demás, ¿no? El impuesto o la exención que gozan del IVE, las fundaciones o actividades no lucrativas, ¿no? Siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. Entonces, desde mi punto de vista, les repito, las exenciones, si están justificadas, obviamente no rompen con el principio de generalidad, ¿no? Que debiera aplicarse a todos los contribuyentes, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que les había comentado, acá tenemos el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Y el principio de no confiscatoriedad tiene que ver mucho con el derecho a la propiedad, ¿no? Pero cuando hablamos del derecho a la propiedad, no nos referimos específicamente del derecho a la propiedad que tiene una persona respecto a un bien inmueble, ¿no? Sino respecto al propio patrimonio que tiene una persona o un contribuyente. O sea, los impuestos como tal no pueden ser confiscatorios del patrimonio del contribuyente, ¿no? Y bueno, vamos a ver unos ejemplos específicos respecto a la no confiscatoriedad. Acá ya vemos algunos casos resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y esto es una situación muy particular, ¿no? Ustedes como compañeros, colegas de la materia de contabilidad en su generalidad, saben cómo es la estructura del IUE, ¿no? O sea, la base imponible del IUE, de dónde lo obtenemos, los ingresos brutos de todos los ingresos brutos, ¿no? O a los ingresos brutos se tiene que restar lo que son todos los gastos, costos, para poder haber obtenido esos ingresos, ¿no? Y al resultado, ¿no? Recién va a ser la utilidad neta imponible, a la cual se le va a aplicar la alícuota del 25%. Ahora bien, una de las reglas que establece la ley 843 o su reglamento para poder considerar gastos deducibles es que el contribuyente tiene que respaldar con documentación original, ¿no? El gasto, y también ese gasto, ese costo tiene que estar vinculado con la actividad del contribuyente. En esta situación, la Universidad Udabol de Santa Cruz sufrió un siniestro, es decir, se quemó toda la documentación que tenía la universidad, ¿no? La universidad en su momento puso en conocimiento de la administración tributaria este siniestro sufrido, ¿no? Que además era de conocimiento público porque salió en las noticias. Pero la administración tributaria, a través de sus facultades, estableció un procedimiento de determinación en contra del contribuyente para verificar las obligaciones, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? Y verificó lo que es el IVA, el IT y el IUE, ¿no? De una gestión fiscal. Ahora, viendo solamente el tema del IUE, porque también estableció reparos respecto al IVA, pero viendo solamente el tema del IUE, la administración tributaria le dijo, bueno, tú has declarado utilidad y has declarado gastos, ¿no? Pero ahora, según la normativa, tienes que demostrar tus gastos con documentación contable y que esté vinculado con la actividad. Pero el contribuyente le señaló como argumento que toda la documentación se había quemado, ¿no? Producto del siniestro. Pero la administración tributaria ha sido muy, podríamos decir, muy formalista, muy legalista al momento de aplicar la norma, ¿no? Y no consideró ningún gasto, ¿no? Ahora, obviamente, si la administración tributaria no va a considerar ningún gasto, lo que ha hecho era aplicar la alícuota del 25% sobre el ingreso bruto, ¿no? Y el contribuyente no estaba de acuerdo. Además, además de haber establecido el IUE sobre el ingreso bruto, el 25% sobre el ingreso bruto, no consideró ningún crédito fiscal del contribuyente. ¿Por qué? Porque para el crédito fiscal también el contribuyente tenía la obligación, según normativa reglamentaria, que presente lo que es documentación original, que esté vinculado con la actividad y que tenga además documentación, medios fehacientes de pago, ¿no? Documentación contable. Entonces, por un lado, no le consideró ningún tipo de crédito fiscal y tampoco le ha considerado ningún gasto deducible, ¿no? Ante esta situación, ante la determinación de la deuda tributaria, sin considerar estos aspectos, lo que el contribuyente hizo es interponer un recurso de alzada, ¿no? Un posterior recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria, y lo que decidió la autoridad de impugnación tributaria era darle la razón al contribuyente, ¿no?
¿En qué sentido? Porque el contribuyente, bueno, o la administración tributaria no podría establecer de manera arbitraria, ¿no? Aplicar la alícuota del IVE del 25% sobre ingresos brutos, y tampoco podría desconocer de manera arbitraria lo que es ningún crédito fiscal, ¿no? La administración tributaria se sometió la decisión de la autoridad de impugnación tributaria al Tribunal Supremo de Justicia, y ya la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en esta sentencia 2423-2016, también dio la razón al contribuyente, ¿no? Y bueno, señaló, ¿no?, que la administración tributaria tiene que aplicar los principios, ¿no?, limitadores a la potestad tributaria. En este caso, tiene que aplicar los principios de realidad económica, es decir, no podría soslayar simplemente que el contribuyente tiene determinado monto de dinero para pagar impuestos sin considerar los gastos, ¿no? Y esto obviamente vulneraría los principios o los parámetros de razonabilidad de la determinación de la deuda, porque es irrazonable que la administración tributaria considere aplicar tributos sin los gastos deducibles, ¿no? La verdad material, ¿no? Porque no podría existir un ingreso sin gasto. La capacidad contributiva real del contribuyente, ¿no? Porque no todo lo que ingresa, no todos los ingresos anuales de un contribuyente van a ser realmente ingresos. Y finalmente, la administración tributaria vulneró lo que es la prohibición confiscatoria, ¿no? Es decir, no podría apropiarse más de lo que el contribuyente podría aportar a las arcas del Estado. Entonces, bajo estos parámetros, o sea, lo que se decidió en última instancia es darle la razón al contribuyente, ¿no? Y, bueno, pues anular obrados para que la administración tributaria establezca de manera correcta cuál es la correcta determinación de la deuda tributaria, ¿no? Es decir, tiene que considerar de manera razonable cuáles son los gastos que pudo haber incurrido el contribuyente, y por otro lado también tiene que verificar lo que es el crédito fiscal. A ver, perdón, acá hay alguien más que quería participar, ¿no? Es Juan Carlos Vilca. Antes de pasar, la generalidad para ser considerado un principio tendría que cumplir con la condición de cumplimiento obligatorio. Al no cumplirse en pleno esta condición, no debería llamarse principio, ya que no se cumple desde diferentes escenarios económicos. Considerando el cuadro instrumentos introductorios de normas, ¿dónde se encontrarían las resoluciones administrativas de directorio? Bueno, en realidad hay diferentes criterios para poder interpretar las normas, ¿no? No es que el docente tenga la razón absoluta, ¿no?, respecto a los criterios que manifiesta. Nuevamente les repito, ahora los principios, tampoco tenemos principios absolutos, ¿no? Todos los principios tienen ciertas excepciones, ¿no? E incluso los principios pueden chocar con otros principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de legalidad muchas veces tiene confrontaciones con el principio de verdad material, ¿no? Es decir, cuando hay choque entre principios, lo que tiene que realizarse es una ponderación para ver cuál de los dos principios tiene mayor relevancia para resolver esa cuestión, ¿no?, o esa problemática. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver más adelante en el procedimiento de determinación que el contribuyente tiene 30 días para presentar descargos después de la notificación con la visa de cargo, ¿no? Y bueno, pues bajo el principio de legalidad que rige en materia administrativa, ¿no?, después de los 30 días no podría admitirse ningún tipo de prueba. Sin embargo, bajo el principio de verdad material, o sea, si la prueba es pertinente para resolver, qué sé yo, o es pertinente para poder levantar el reparo, la administración tributaria ya no tendría que aplicar el principio de legalidad respecto al plazo para presentar descargos, sino tendría que aplicar el principio de verdad material y en todo caso admitir esos descargos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? El tema de los principios no llegan a ser absolutos, ¿no? Va a depender mucho de la problemática para que la autoridad que vaya a resolver pueda aplicar un principio en desmedro de otro principio, ¿no? Entonces los principios tienen ciertas excepciones como tal. Ahora,
perdón, a ver, respondiendo a la otra pregunta, considerando el cuadro de instrumentos introductorios de normas, ¿dónde se encontrarían las resoluciones administrativas de directorio del SIN? A ver, esta parte más, veremos. Ya. Bueno, acá habíamos visto este cuadro, esta diapositiva respecto a los instrumentos introductores de normas, ¿no? Los instrumentos introductores primarios, es decir, son los únicos que van a poder introducir normas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política del Estado es un vehículo introductor de leyes. Las leyes son vehículos introductores de reglamentos, ¿no? Los decretos supremos ya no llegan a ser vehículos introductores de más normativa, ¿no? Son emitidos por el órgano ejecutivo, ¿no? Por el presidente y todos los ministros. Las resoluciones ministeriales son emitidas por 2 o más ministros. Y los reglamentos, acá es donde ingresarían la normativa reglamentaria emitida por la Aduana Nacional de Bolivia, que son las resoluciones de directorio, y las resoluciones normativas de directorio emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Básicamente eso llegaría a ser la respuesta que quería dar al compañero a la pregunta, perdón. Bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna otra consulta que realizar. Habíamos visto cómo aplica en todo caso el Tribunal Supremo de Justicia principios limitadores a la potestad tributaria. Y acá hay que hacer una aclaración antes de concluir la clase de hoy. Estos principios limitadores a la potestad tributaria, por ejemplo, el principio de legalidad o reserva de ley, se lo aplica para la emisión, ¿no?, de un tributo, ¿no? El principio material o el principio de capacidad contributiva va a establecer lo que es el contenido del tributo como tal, que tiene que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, tiene que establecer necesariamente donde exista riqueza, ahí tiene que establecer un tributo, ¿no? Bajo todos los parámetros que hemos visto, de generalidad, igualdad, razonabilidad, no confiscatoriedad, progresividad, proporcionalidad. Ahora, estos principios no se quedan simplemente a momento de la emisión de la norma, porque lo que hemos visto es a momento de la emisión de la norma, sino también se aplican a momento de la determinación del tributo, ¿no? Cuando la administración tributaria va a determinar la deuda tributaria, ¿no?, también tiene que verificar el cumplimiento de estos principios, ¿no? Tiene que respetar el cumplimiento de estos principios al momento de determinar deuda tributaria, y este es un claro ejemplo, ¿no? El ejemplo que les había puesto, o esta sentencia que establece cómo se llegan a vulnerar ciertos principios limitadores a la potestad tributaria, específicamente el de capacidad contributiva y el de prohibición confiscatoria del Estado, cuando el Estado no considera lo que son los gastos deducibles para aplicar la alícuota del 25% directamente sobre el ingreso bruto, ¿no? Y algo parecido tenemos acá, bueno, para terminar, ¿no? Este es otro ejemplo básico, ¿no?, que también nos va a ayudar a comprender este principio de capacidad contributiva y proporcionalidad, ¿no? La administración tributaria realiza diferentes tipos de determinaciones de la deuda tributaria y escoge determinados sectores para poder establecer el procedimiento de determinación. En este caso, ha verificado a un contribuyente que se dedica a la venta de bienes inmuebles, ¿no? Esos constructores, ¿no?, que compran terrenos, construyen departamentos, ¿no?, y los llegan a vender. La administración tributaria verifica si el contribuyente ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias y ha tributado lo que es correcto, ¿no? Y nuevamente hace un procedimiento de determinación y establece, ¿no?, deuda tributaria sobre simplemente los ingresos brutos, porque el contribuyente ha comprado, podríamos decir, todo el material de construcción en el mercado informal para abaratar costos, ¿no? Entonces, bajo la lógica de que los gastos para la determinación del IWE, para que se consideren gastos deducibles, tienen que estar respaldados con documentación original,
¿no? Y que esté vinculado con la actividad. En estos casos también la administración tributaria no ha considerado ningún tipo de gasto. Entonces, Vilca, perdón. También ha determinado la deuda tributaria del IVE sobre los ingresos brutos sin considerar los gastos. Y de la misma forma, o sea, ha tenido el mismo resultado, ¿no? Similar resultado, perdón, al anterior caso, donde la administración, donde el Tribunal Supremo de Justicia en definitiva le dijo, no, la administración tributaria no puede determinar o no puede aplicar alícuota del 25% sobre los ingresos brutos, sin considerar todos los gastos que ha podido incurrir el contribuyente para obtener la utilidad, ¿no? Este tipo de determinación efectuada por la administración tributaria, ¿no?, vulnera lo que son los principios de capacidad contributiva y proporcionalidad, ¿no? De este tipo de casos, o sea, ustedes dirán que son pocos, ¿no? Pero en realidad sí existen bastantes casos. Bueno, el del Udabol es un caso muy peculiar, ¿no? Del siniestro, pero, por ejemplo, de este tema de las construcciones, o sea, la administración tributaria lamentablemente ha cometido muchos errores recurrentes al momento de determinar lo que es la alícuota del 25% sobre ingresos brutos, ¿no? Y bueno, pues el contribuyente en resguardo de sus derechos ha obtenido fallos favorables respecto a esta situación, ¿no? Bueno, hasta acá entonces creo que ya estamos con la hora de las clases. El día de mañana tenemos también clases. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario que hacer respecto a lo que hemos avanzado. Bueno, entonces, como no hay comentarios, consultas, dejamos la clase, terminamos la clase el día de hoy y mañana nos conectamos nuevamente 7:30. Doctor, No sé si las Karen clases, sí, son el día de mañana, perdón, pensé que el día era lunes. Sí, las clases son mañana y retornamos luego el día viernes. Estamos reemplazando la clase del día de ayer, hoy. De ayer. Doctor, le agradezco mucho, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, pero antes, por favor, hay una consulta que están haciendo. Doctor, respecto al último caso, si bien no se adquirieron los materiales con factura, no debería realizarse retenciones, eso, ¿no? Bueno, sí, pero este tema de la retención, bueno, tiene otro componente, ¿no? Cuando la administración tributaria realiza procedimientos de determinación al contribuyente, ¿no? En este caso para determinar el IVE, ¿no? Va a verificar, va a requerir al contribuyente diferente tipo de documentación, ¿no? En este caso va a requerir cuáles fueron los precios de la venta de los bienes inmuebles, ¿no? Le va a pedir los contratos, qué sé yo, de compra-venta, el pago de impuestos a la transmisión onerosa de bienes inmuebles, ¿no? Y también le va a requerir, en este caso, cuáles son los gastos incurridos para la determinación de la deuda, ¿no? Si bien el contribuyente pudo haber, qué sé yo, efectuado la retención, o sea, la administración tributaria lo que le interesa en el procedimiento de determinación es establecer si el contribuyente ha cumplido o no ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias, ¿no? Por eso el tema de las retenciones me parece que acá no es un aspecto que sea relevante para determinar la deuda tributaria, ¿no? Por lo menos para el IUE no es un tema, me parece relevante para determinar eso, ¿no? Bueno, entonces con esto concluimos. Mañana nos conectamos 7:30 también, por favor. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.